Pues de nuevo, bienvenidos a la redacción abierta de Intereconomía. Tenemos, como ya les he avanzado antes de la publicidad, un debate muy interesante. Un debate que yo agradezco mucho a estas dos personas que tengo a mi lado, izquierda y a derecha, les agradezco mucho que estén aquí porque no es habitual que cedan a enfrentarse dialécticamente en un debate a alguien, posiciones tan enfrentadas, tan distintas, tan antitéticas como es el presidente de la Fundación Nacional Francisco Franco, Juan Chicharro. Aquí lo tengo a mi izquierda, a su derecha en las pantallas. Buenas tardes y bienvenido, Juan Chicharro. Buenas tardes. Y como es Álvaro Aguilera, que es el secretario general del Partido Comunista en Madrid. Álvaro, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenido. Partido Comunista, presidente de la Fundación Francisco Franco. Ya se imaginarán ustedes que en poco o nada van a coincidir. Bueno, pues los dos han querido venir, los dos. Yo les agradezco doblemente que hayan venido porque van a discrepar sobre asuntos que en nuestro país siempre están de actualidad, para bien o para mal. Yo creo que para mal, es una opinión personal, que es nuestra guerra civil, la dictadura, las consecuencias que haya podido tener, pero esto es simplemente una opinión personal. Yo en el día de hoy voy a ser un moderador, voy a procurar ser lo más aséptico posible. Vamos a ir, si les parece, caballeros, del presente al pasado. El presente, en concreto, la Ley de Memoria Histórica, que saben ustedes que el Partido Socialista quiere modificar quizá para endurecerla. Esto ya es de nuevo una opinión personal. Pero yo quería preguntarle a Álvaro Aguilera cuál es su opinión. Luego le voy a hacer la misma pregunta al señor Chicharro. Señor Aguilera, ¿cuál es su opinión sobre la Ley de Memoria Histórica? Bueno, yo creo que es una ley fundamentalmente insuficiente. Es una ley que supone un paso hacia adelante, pero escaso, y que sobre todo no contempla un elemento que es fundamental y que yo creo que es la clave de bóveda sobre cualquier ley de memoria democrática en un país decente, que tiene que ver con la revisión y el juicio de los crímenes de la dictadura que se produjo en este país, ¿no? Es decir, no se debe hacer borrón y cuenta nueva, hay que abordar ese elemento y hay que abordar una condena explícita por parte de todas las instituciones a un régimen tan terrible y tan criminal y sangriento como el régimen franquista, y además, por supuesto, no dejar que esos crímenes queden impunes, ¿no? Eso es algo fundamental, aparte, por supuesto, de una cuestión que es clave también, que es el resarcimiento a las víctimas del franquismo en ese ámbito, ¿no? Y eso también es una ley en la que todavía, digamos, no se avanza lo suficiente. Bueno, es la opinión de Álvaro Aguilera, que además de ser secretario general del Partido Comunista en Madrid, es escritor y guionista. Juan Chicharro, además de ser el presidente de la Fundación Nacional Francisco Franco, ha sido hasta hace muy poquito y es general de división retirado. Señor Chicharro, esa ha sido la opinión de Álvaro Aguilera. ¿Cuál es su opinión con respecto a la Ley de Memoria Histórica? A ver, yo en primer lugar lo que quiero decir es que pese a la discrepancia ideológica que podamos tener, Álvaro y yo, estoy encantado de estar aquí con usted, y no tengo ningún reparo, de verdad, en hablar a tumba abierta de lo que ha dicho. Por supuesto, disiento por completo de cuanto ha dicho, evidentemente, porque creo honradamente que estamos en un momento los españoles que tenemos muchos problemas, muchísimos, otros, para enfrentarnos de nuevo con asuntos que, a pesar de lo que Álvaro haya dicho, estaban ya resueltos. Álvaro, no sé su edad, pero evidentemente es joven, bastante más joven que yo. El tema de la guerra civil y de todo lo que pasó en la guerra civil fue pasado página en la transición. En la transición, no por olvido de la historia, cuidado, porque los entonces políticos no pactaron el olvido. Este es un concepto que hay equivocado. Lo que sí pactaron fue no utilizar la historia como arma arrojadiza unos contra otros. Y por una razón muy sencilla. Y la razón es que habían vivido la guerra, sabían el horror de lo que fue aquello, y me temo que ustedes, el Partido Socialista y demás, los jóvenes que están aquí ahora, pues me parece que no saben muy bien lo que es eso, ¿no? Desconocen lo que es una guerra civil, desconocen lo que es el horror, y de ahí la diferencia con el sentimiento de sus padres o sus abuelos. Las guerras civiles son horribles, se lo aseguro yo que las conozco. Usted no las conoce, yo sí. Yo he estado en 2 guerras civiles, 2, en Nicaragua y en Bosnia. Y he visto lo que es eso, y he visto cuerpos tirados, y he visto piernas arrancadas. Y yo cuando veía aquello,
decía, pero madre mía, ¿cómo es posible que esto pueda suceder? Y yo cuando veo hoy comentarios, debates al respecto de, pues mire, de lo que acaba de decir usted ahora mismo, pues francamente creo que es un camino que no nos lleva a ningún buen sitio, porque estas cosas, mire, se sabe cómo empiezan, pero nunca cómo acaban, de verdad, ¿eh? En fin, en definitiva... La opinión de Álvaro Aguilera es que la ley de memoria histórica no solo es positiva, sino que es insuficiente. Habría que abundar más. ¿La posición del señor Chicharro, por concretar? A ver, la ley de memoria histórica, y no digamos la reforma, es ante todo una ley liberticida. Eso de entrada. Es decir, es una ley sectaria. Es una ley que, mire, uno empieza a leerla, y yo empiezo a leerla, y la he leído muchas veces, dice artículo 1, objeto de la ley. Lo empiezo a leer, oiga, y estoy de acuerdo con todo. Mira, lo que usted ha dicho de reparar víctimas de la guerra civil, lo firmo ahora mismo con usted, lo firmo ahora mismo. Es decir, yo no estoy de acuerdo con que no se den fondos para buscar, que se haga, que se busque. Todo el mundo tiene derecho a ello, por supuesto, faltaría más. ¿Sabe cuál es el problema de la ley? Que una vez que uno abunda y profundiza en la ley, se da cuenta de que solo habla de unas víctimas, habla de unas víctimas de una parte, no de las de otras, ¿eh? Y si se fija usted bien y lee usted bien la ley, lo que se hace muchas veces es el incumplimiento de la propia ley, porque la ley habla de reparaciones a quienes padecieron persecución como consecuencia de la sublevación militar, y la guerra civil. Es decir, ahí no da calificativos, o sea, incluso la propia ley da pie para que no sean solamente unas víctimas, las víctimas son todas, ¿eh? Esto, señor Aguilera, es una de las críticas que se hacen habitualmente desde la derecha a la ley de memoria histórica, que es una ley solo para unas víctimas y no para todas. ¿Está usted de acuerdo con esto? Bueno, es que la ley sobre la memoria democrática, la memoria histórica, como queramos llamarla, es una ley que tiene que abordar fundamentalmente el periodo de la dictadura franquista, en la que solamente había unas víctimas y no había otras. Y yo agradezco el tono de que yo no, o sea, y me encanta no haber vivido la dictadura, soy feliz de no haber vivido la dictadura y de no haber vivido la guerra civil, por supuesto, y precisamente por eso, porque no lo he vivido, creo que tengo una perspectiva profundamente objetiva sobre cómo es un proceso de ese tipo, sobre cómo se analiza pasado el tiempo y sobre la necesidad de que un país no olvide su historia, no olvide las atrocidades que se han cometido en él, no olvide que durante 40 años estuvimos privados de libertades fundamentales y básicas, que se asesinó de manera sistemática por el gobierno franquista y que, por tanto, es importante que eso no caiga en el olvido. Esto es algo que en otros países se vive con absoluta normalidad y que desde luego sería impensable que hubiese apología de un régimen como el régimen franquista en países que vivieron regímenes parecidos, ¿no? Todo eso yo creo que es algo que es fundamental aclarar, porque no estamos hablando de una ley que solamente hable de la guerra civil, sino de los 37 años posteriores a esa misma guerra civil, en los que evidentemente víctimas solo hubo del gobierno democrático, legal, que fue que vivió la sublevación militar, ¿no? Entonces eso es algo en el que no se puede hablar de las víctimas de los dos bandos, terminología, por cierto, que yo no comparto, la de los dos bandos. Yo creo que uno era un sistema democrático y legal y el otro sí era un bando, los bandos los componen bandidos, que se sublevaron contra el régimen democrático para mantener los privilegios de una oligarquía que veía que se le estaba acabando el chiringuito y que querían seguir siendo los amos del cortijo, ¿no? Y eso al final es el elemento que a mí me parece clave y que es fundamental, y que por eso una ley de ese tipo y esas características, que no es una excepción en España, es un tipo de ley completamente frecuente en países similares que han vivido dictaduras de corte fascista, es necesaria en nuestro país, porque si no pasa lo que acaba de pasar, que es que parece que las víctimas eran por igual en ambos espacios, ¿no? No es cierto. Hubo unos que ganaron una guerra que habían provocado ellos y que luego se dedicaron a intentar exterminar a los que la habían perdido. Señor Chicharro, el señor Aguilera ha hablado de no dos bandos, sino un bando compuesto de bandidos y otro bando que representaría la democracia. Ha hablado también de que durante el régimen franquista se asesinó de manera sistemática y que se reprimieron todo tipo de libertades básicas. A ver, vamos a ver. George Orwell, que era un comunista precisamente del Partido Obrero Unificado marxista, dijo aquello de que para implantar las mentiras del presente hay que borrar las verdades del pasado. Y nada más cierto. Usted habla de que, al parecer, pues unos señores se levantaron, se alzaron contra un régimen legalmente establecido que había en España legítimo. Eso es una falacia histórica de un calibre tal que hoy no se sostiene. Mire usted, la legalidad republicana terminó en octubre del 34, cuando el Partido Socialista Obrero Español
inducido por Indalecio Prieto, por cierto, después de un alijo de armas de un buque que se llamaba La Turquesa, intentaron dar un golpe de Estado en España. A partir de ese momento la legalidad republicana murió, desapareció, no hubo. Las elecciones de febrero de 1936 fueron fraudulentas, no existieron, todavía no se saben los resultados. Es decir, hay un libro muy bueno, que seguramente conocerá, habrá oído hablar, que se llama el fraude de las elecciones 36, de Roberto Vila y Ricardo Álvarez Tardío, donde se demuestra todo lo que le estoy diciendo, de manera que no hubo de ninguna de las maneras una serie de militares que se alzaran contra un gobierno legítimo. Primero, no había gobierno legítimo ninguno, lo que había era un caos, lo que había era una anarquía, estamos hablando de historia, lo que había era una anarquía. El número de asesinatos que hubo, 2.500 asesinatos que hubo a lo largo de esa época, de manera que, además, vamos a dejar de personalizar muchas veces propiamente los militares. Efectivamente, hubo una serie de militares, por cierto, que no fue Franco, que fue Mola, el director del golpe, y Sanjurjo era el líder, no era Franco. El director del golpe, acaba de decir. Sí, el director del golpe. Bueno, o sea, perdón, pues un lapsus. Vale, llámenle como lapsus quieran. importantes. Bien, bueno, me llevan a ello. Franco fue escrupuloso con la legitimidad republicana hasta el final, hasta octubre del 34, cuando ya realmente ya no había desaparecido. De manera que vamos a dejar de hablar de la legitimidad democrática porque sencillamente no la había, no existía. ¿Usted sabe quién dirigió la represión a la huelga minera de Asturias? Sí, bueno, Franco entonces era jefe de Estado Mayor al servicio de un gobierno, a las órdenes de la que República. daba por legítimo. A las órdenes de la República. Si lo daba por legítimo, si lo daba por hablando legítimo, del ¿por qué 34, se alza ¿no? contra él en el 36? ¿Por qué la CEDA Franco que tiene no se el alzó gobierno contra el 36. acude a unas elecciones, va a esas elecciones? Toda la derecha española. ¿No consideran que se ha acabado la legalidad republicana en el 34 mientras gobiernan ellos? Había el caos en la calle. Bueno, pero ellos no consideran que si alguien considera que no hay legalidad, no acude a un proceso fraudulento. Ellos acuden a un proceso fraudulento. Y es más, Álvaro, mira, mire. ¿Pero esto es así o no? No, claro que no. ¿No acude la derecha a las urnas? Claro, tenían que ir a votar, como todos. Pero los resultados no se saben. Pero los resultados no se saben, Y es más, ellos no aceptan el lo que gobierno. usted llama golpe de Estado y el moderador acaba de llamar alzamiento, probablemente no fue ni una cosa ni otra. Fue una contrarrevolución. Fue una contrarrevolución porque estaba en vías una revolución. Estaba en vías una revolución para llevarnos a una dictadura, a un país satélite de la Unión Soviética. Y esto lo que hizo fue anticiparse a esa situación. Por cierto, y si hablamos de víctimas generales de la Guardia Civil, qué barbaridad, de la guerra civil, pues hay que hablar de muchas cosas, porque mira, aquí en España, en mi opinión, probablemente distinta de la suya, en mi opinión, hubo dos bandos enfrentados, ¿no? No fueron dos, fueron más. Unos que defendían la integridad territorial y la cultura cristiana, y otros que luchaban por distintos regímenes de signos totalitarios. Porque mire, ustedes perdieron la guerra, bueno, digo ustedes, digamos, evidentemente usted no, perdieron la guerra por dos razones. Primero, por la incompetencia de sus militares. Y en segundo lugar, porque se dedicaron ustedes a matarse entre ustedes, unos contra otros. Es decir, por una parte, socialistas y anarquistas contra comunistas de Bakunin. Por otro lado, el Partido Comunista Español y el Partido Reunificado Marxista, seguidores de Stalin y de Trotsky. Se mataron ustedes a destajo. Ahí hay miles de víctimas. ¿Dónde están? ¿Dónde están? Hablamos de Andreu Nin, hablamos de José Roble. Franco fue más hábil me figuro que Durruti, que no sé si tendrá descendencias, querrá saber quién fue el que le pegó el tiro por la espalda. Seguramente la familia José Antonio Pepe Rivera quiere saber por qué no se le canjeó. Yo no estoy dando de otra parte. No, bueno, pero claro, si cada uno habla de lo que quiere. Ahí hay otras víctimas, ahí hay miles de víctimas. ¿Dónde están? ¿Por qué no hablan por ellas? ¿Por qué no hablan por ellas? Sí, vamos a ver, nosotros no tenemos ningún inconveniente en hablar de todas las víctimas. No, los esconden. Pero estamos hablando, o sea, usted se está centrando única y exclusivamente en la guerra civil, que es una contienda armada, es una guerra, y luego hay un proceso de exterminio sistemático de las personas que ganan esa contienda. ¿Pero dónde se ha sacado? Que ganan militarmente. Eso demuéstremelo con datos y documentos. Eso está amplísimamente documentado por muchísimos historiadores que cifran los que menos a 75.000 muertes y los que más en 700.000. ¡Hala, qué barbaridad! Incluso hay historiadores que hablan de 1 millón, ¿no? ¡Hala, qué barbaridad! No. O sea, ¿Esto durante la dictadura o en la guerra? Esto durante la dictadura, o sea, es decir, 700.000 muertos. El proceso, depende de los historiadores, porque hay muchos de ellos que lo plantean en esos términos. Pero vamos, se habla de entre 75.000 y 150.000 solamente los 2 primeros años. Solamente los 2 primeros años. Esto
es un elemento histórico que está amplísimamente documentado y que evidentemente está ahí sí, bueno, pues planteado por una especie de corriente revisionista que niega todos los crímenes sucedidos después de la Guerra Civil. Vamos, es un hecho incuestionable que el franquismo, sobre todo y especialmente en los primeros años, se dedica a exterminar a gran parte de las personas que han sido vencidas en esa contienda civil, en esa guerra que se ha producido, ¿no? Y que desde luego esas víctimas, muchas de ellas siguen todavía en las cunetas de este país. Eso es algo que es inaceptable en un régimen democrático, absolutamente inaceptable en un régimen democrático, y por tanto es evidente que este país no ha superado sus contradicciones. Y luego hay un elemento que es muy importante y que es fundamental, que es también el juicio que se hace de ese periodo histórico, de la dictadura, que es un juicio en el que parece que no fue una dictadura, parece que no fue un régimen totalitario, sanguinario, cruel, de corte fascista, que sin ningún problema se reivindica por fundaciones, por partidos políticos, cosa que, por ejemplo, en la Alemania actual es absolutamente impensable. Y eso es algo que, o en la propia, o en otros países de ese corte, algo que es absolutamente incomprensible en un régimen que se dice democrático, Álvaro. Y en el que además, y termino, no solamente ocurre eso, sino que hay una sucesión perfectamente planificada por el régimen previo, que es el franquismo. Pues esto se acaba en la transición. No, en la transición hay una correlación de debilidades, no de fuerzas sino de debilidades, en la que hay una perpetuación del régimen franquista en muchas instituciones, en muchísimas instituciones. Y eso también es algo que hay que revisar. No puede ser que haya altos cargos del franquismo que dirigían la represión franquista y el régimen franquista, que hayan tenido el poder que han tenido en este país en un régimen supuestamente democrático, y que además hayan perpetuado, digamos, sus fortunas y sus chiringuitos personales, porque también esa ha sido otra. Señor Chicharro, me interesa sobre todo esa cifra que acaba de dar el señor Aguilera, una represión no durante la guerra, sino a partir del 1 de abril del 39, que sumaría, incluso según autores, 700.000 asesinatos. 700.000. No sé qué se ha tomado ese señor cuando escribió lo de 700.000. Eso está documentado. Probablemente no nos vamos a poner de acuerdo en los números, evidentemente, porque hay diversas versiones por todos lados. Pero mire usted, me puedo coger, por ejemplo, pues qué sé yo, a Stanley G. Payne, por ejemplo, que es un hombre pues más o menos ecoánime, ¿no? Habla de que efectivamente al acabar la guerra civil pues se plantearon 50.000 causas. Tenga usted en cuenta una cosa, 50.000 causas, la mayoría de ellas eran por delitos de sangre, y además no fueron contra grupos determinados ni contra socialistas, fueron individuales buscando a personas que habían participado en verdaderas barbaridades que había habido antes. Porque en la guerra, sobre todo en la retaguardia, no en el frente, no, en la retaguardia, pues se mató a destajo. Y... ¿Pero cuál es el crimen de las 13 rosas? Pero no empecemos por ahí, porque si empezamos, si quieres, hablamos de Paracuellos, del Jarama, si quiere. No, pero es que usted usted está hablando de juicios déjeme hablar, porque yo le he dejado hablar a usted un buen rato. Está hablando de juicios militares. Vamos a dejar acabar. Yo le he dejado hablar a usted un buen rato. Después, mire, y perdone, amigo Álvaro, pero usted habla democracia. Yo me pasmo, me sorprendo un señor que representa un sistema comunista, partido comunista, el partido más genocida de la historia del mundo, con más de 100 millones de muertos, me hable de democracia. Mire, me sonrojo y me río. No se sostiene por ninguna parte eso. Ha sacado usted a Alemania. Mire, usted sabe que en Alemania, usted por ejemplo, que es afiliado al Partido Comunista, no podría trabajar en el sector público. Sí, lo sé. Lo sabe. Bueno, pues no me saque el ejemplo de Alemania, porque evidentemente el ejemplo de Alemania no es muy válido para nosotros. Alemania es una cosa y España es otra. Dice usted que una fundación como la nuestra en Alemania pues no podría estar. De hecho, no hay ninguna fundación similar, no la hay. Pero mira lo que pasa con el Partido Comunista en Alemania, de manera que no confundamos los términos. El Partido Comunista en Alemania es legal. Sí, señor, es el DKP. Es muy pequeñito, es DKP. Pero ¿sabe por qué es pequeño y sabe por qué tiene pocos afiliados? El Partido Comunista. Hay un heredero del Partido Comunista. Se lo acabo de decir. Porque el que se afilia al Partido Comunista no entra al sector público. Porque para trabajar en el sector público en Alemania necesita nada menos que un visado, una aceptación del servicio secreto alemán, porque tienen considerado al Partido Comunista como extremista. De manera que, en fin, podríamos estar hablando, la verdad es que perdernos en cifras sería absurdo. Pues no nos vamos a perder en cifras y vamos a responder a preguntas concretas. Señor Álvaro Aguilera, ¿usted ilegalizaría la Fundación Francisco Franco?
Yo, perdóname que no te conteste inmediatamente porque hemos tardado 23 minutos en que saliesen los 100 millones de muertos y he perdido una apuesta porque había dicho que íbamos a tardar en 15 minutos. Lo digo porque este rollo recurrente y francamente pesadísimo de vincular el comunismo a determinados regímenes que no tenían de comunista casi nada, y sobre todo desde una persona que es presidente de la Fundación Francisco Franco, pues en fin, es cuanto menos gracioso. Y en segundo lugar, yo creo que fundaciones como la Fundación Francisco Franco deben ser ilegalizadas, no por una cuestión de liberticidio, cosa que también es graciosa escuchar lo de liberticidio en boca del presidente de la Fundación Francisco Franco. Liberticida, no liberticidio. Bueno, sí, pero hablaba de liberticida. En cualquier caso, la cuestión fundamental es que es un régimen político que supone... No, pero deme razones por las cuales hay que legalizarla. Sí, estoy dando las razones. Es un régimen político que supone una etapa de dictadura en este país durante casi 40 años, en el que se extermina parte de la población y que, por tanto, no se puede hacer apología de la violencia sistemática del Estado. ¿Y quién está haciendo eso? Hombre, si se glorifica la figura del dictador... Primero infórmese bien de cuáles son los fines y estatutos de Yo he leído su carta de presentación cuando tomó la presidencia de la Fundación Francisco Franco. Muy bien. ¿Me va a decir que eso no es una loa del dictador? Es una loa del general Franco, sí, señor. Ah, bueno, pues ya está. Yo creo que en un país democrático no se pueden hacer loas de dictadores que han llevado y sumido a ese país en una experiencia de genocidio, una experiencia... Deme razones por las cuales hay que legalizarlo. Yo creo que son bastante claras. Usted opina una cosa... Es que yo no puedo evitar hablar en un lenguaje de nuestro propio planeta. Entonces, claro, de nuestro propio planeta. Vamos a hablar de nuestro propio planeta. Claro, no de raticulín, que es un poco... En España ahora mismo rige un sistema democrático en el que nosotros nos encontramos, amparado por una Constitución. ¿Bien? ¿De acuerdo? Bueno, eso sería otro debate, pero sí. Bueno, pues seguramente también. Podríamos entrar, yo también entraría por ahí también muchas veces. Pero bueno, hay una serie de artículos, como el artículo 14 de la Constitución, en el cual dice que ningún español puede ser discriminado por su ideología. Hay un artículo 16 que dice que la Constitución garantiza la libertad de pensamiento ideológico. Hay el artículo 20 que garantiza la libertad de pensamiento, expresión oral, ideología. Son 3 o 4 artículos. Mire, yo no voy a pedir la ilegalización del Partido Comunista porque creo que usted tiene todos sus derechos constitucionales a pensar como usted piensa. Dígame por qué usted piensa que yo no puedo pensar como yo quiero pensar. Yo no he dicho que usted no pueda pensar como no quiere pensar. Yo lo que he dicho es que no puede haber una entidad que haga apología como entidad. Pero no hacen ustedes apología de otras cosas. Nosotros hacemos apología de las ideas que tenemos. Hombre, mire, en estos momentos nuestras ideas se han metido conmigo los medios. 40 años los medios se han metido conmigo y con la fundación que yo presido por un tuit que lanzamos el otro día, en el cual reflejaban, era el parte de guerra de la victoria. Y sin embargo... pero no era un tuit, yo pensaba que era humorístico aquello. No era humorístico, era una cosa muy seria. Era una cosa muy seria porque es un hito de la historia de España, como fue de ser en 1892. A usted le gustará más o menos, pero es un hito de la historia de España. Pero sin embargo nadie dice nada de la exposición que ha inaugurado ayer o antes de ayer la Carmena y la Colau en Madrid, en el No Pasarán. ¿Por qué? Esa exposición va contra la ley de memoria histórica, cuidado, porque la ley de memoria histórica prohíbe la exaltación de la guerra civil. Y eso es exaltación pura y dura. No es la exaltación de la guerra civil. No es exaltación pura y dura. No sé si ha ido usted a verla y ha tenido la oportunidad de verla. No, porque no creo que me dejen entrar. Pero no, hombre, se deja entrar a cualquier persona porque es un edificio público. Pero si voy con usted, si usted me invita, voy con usted. Yo, vamos, no tengo ningún inconveniente en que vaya cuando quiera, pero... Sería un puntazo ir con el presidente de la Fundación Francisco Franco. Sería bueno. Avísennos y ponemos las fotos. No me va a llevar porque lo van a echar del partido como vaya conmigo. No, a mí... Álvaro Aguilera ilegalizaría la Fundación Francisco Franco. Juan Chicharro ilegalizaría el Partido Comunista. He dicho que no. Tiene sus derechos constitucionales. A expresar libremente sus ideas y sus pensamientos. Valle de los Caídos. Señor Aguilera, ¿qué haríamos con el Valle de los Caídos según su punto de vista, según el punto de vista del Partido Comunista? Bueno, el Valle de los Caídos, ya que existe, debería dedicarse a ser un espacio de interpretación de la guerra civil y de nuestra historia reciente. Y desde luego lo que sí que había que hacer es exhumar determinados restos y a partir de ahí, ya que el espacio existe, ya que el espacio está ahí, yo creo que sería interesante... Se habla incluso de derribarlo, de demolerlo. Sí, pero yo no, a mí me parece que es un absurdo
eliminar determinadas cuestiones. O sea, es decir, lo que hay que eliminar es el componente de apología que pueda tener un espacio de ese tipo. O sea, por ejemplo, yo he sido concejal en un municipio que es Brunete, en el que hay un águila de falange presidiendo la plaza, 2 placas franquistas, y yo he llevado mociones que, por cierto, ganamos en su momento cuando era concejal de Izquierda Unida allí, y yo lo que pedía era que las placas no que se destruyeran, sino que se retiraran y se llevasen a un museo, pero en una plaza de un pueblo a mí me parece que sí que son un objeto de apología, ¿no? O sea, es decir, la cuestión no es destruir lo que existe, sino convertirlo en un objeto de estudio, porque lo que no podemos hacer tampoco es negar la historia y hacer como que eso no existió. Yo creo que los alemanes inteligentemente no dejaron que los campos de concentración desaparecieran, porque es importante que existan para que se conozca lo que ocurría allí, ¿no? Entonces, esa es una diferenciación entre destruir por destruir. Yo creo que es un error y que creo que es algo bueno que se mantengan. Ha quedado claro, Álvaro, lo que haría el Partido Comunista con el Valle de los Caídos, que es reformularlo para convertirlo en un espacio de interpretación histórica, ¿no es así? Señor Chicharro, el Valle de los Caídos, sabe usted que hay mucha polémica y Francisco Franco está enterrado allí. ¿Qué opinión tienen ustedes sobre...? A ver, vamos a ver, en primer lugar, yo me alegro mucho de lo que acaba de decir Álvaro referente a que no demolería el Valle de los Caídos, pero no es lo que han dicho muchos correligionarios suyos. No es lo que ha dicho, no es lo que dijo Santiago Carrillo, no es lo que ha dicho recientemente Rufián, no es lo que ha dicho Ana Sagasti, no es lo que ha dicho Donald Orza, no es lo que ha dicho Ian Gibson, que quieren dinamitar el Valle de los Caídos y tirar la cruz abajo. Pero eso no se lo podemos atribuir a bueno, Aguilera. De momento ninguno es correligionario de los que ha dicho. Bueno, vale, entiéndaseme. De todas formas, Carrillo sí. No, Carrillo tampoco. Estuvo fuera del Partido Comunista desde el año 82. Bien. Esa es la realidad. Otra cuestión es la interpretación. Quiere usted convertir eso, pero si eso es un cementerio, eso es un mausoleo de caídos. Ahí hay caídos de los dos bandos, de uno y de otro. Y que, mire, eso es historia. Dejemos a los muertos en paz, que reposen allí y pongámonos de acuerdo en que esto perviva para el futuro, porque es un monumento colosal. Pocos monumentos hay en el mundo como ese. No sé si lo conoce o lo ha visto, sí, pero es realmente impresionante. De manera que eso es lo que hay. Y luego lo que hay es muchas falacias realmente que se cuentan a propósito de los que están ahí enterrados, de quienes fueron los que allí trabajaron y de todas esas historias, que si quiere hablamos de eso. Sí, me interesa que hablemos de eso. Según la opinión de una parte muy importante de los españoles, no solo de la izquierda, también muchas personas que no son de izquierdas tienen la opinión de que el Valle de los Caídos, que estamos viendo ahora, la majestuosidad de la cruz, eso no se puede negar, pero hay una opinión hoy en día mayoritaria en España según la cual ese monumento que estamos viendo, que a pesar de ser majestuoso, es un monumento a mayor gloria y exaltación de un régimen dictatorial. Esta es la opinión, sabe usted mejor que yo, señor Chicharro, hoy hegemónica en nuestro país. ¿Ustedes son conscientes de esto? Bueno, soy consciente en la medida de que se tergiversa la opinión pública. Es decir, bueno, al margen de cuáles sean las los causas medios de la opinión pública, acaban haciéndonos comulgar con ruedas de molino. Entonces, ¿qué es en realidad el Valle de los Caídos? Es un cementerio, es un mausoleo de homenaje, de reconciliación, de olvido. Ahí está la cruz que representa... En el altar mayor sí que es verdad que está enterrado Francisco Franco. Está enterrado Francisco Franco, afirmativo. Y por cierto, a propósito de eso, también ha hablado antes Álvaro, a mí, francamente, a mí me gustaría, si yo fuera capaz, es imposible, me gustaría preguntarle a Franco qué pensaría de su exhumación si con ello se reconciliaran, se llegara a una reconciliación final entre los... Me gustaría preguntárselo, a ver qué es lo que opina. Es imposible, evidentemente. Pero vuelvo a insistir, como yo creo que eso es un leitmotiv nada más, lo que quieren en definitiva al final, por muy amables que aparezcan sus palabras, es dinamitar la cruz. ¿Qué es lo que les hace daño? La cruz. ¿Es la cruz lo que...? La cruz. Bueno, amigos, la cruz está por todos los rincones del país. O sea, yo no creo que sea... Los están derribando por ahí, no, en pueblos, lo que yo creo es que, lo ha dicho, ¿no? Aquí esto se plantea que es un mausoleo homenaje a las víctimas. No, no es un mausoleo homenaje a las víctimas. En un mausoleo homenaje a las víctimas no puede estar el causante de las víctimas en el altar mayor. Eso es inviable. Y entonces, por tanto, se convierte en un ejercicio de apología, no es un mausoleo de homenaje a las víctimas. Pero en absoluto, o sea, una cosa de homenaje a las víctimas, un monumento de homenaje a las víctimas es lo que hay, por ejemplo, en Berlín al lado de la Puerta de Brandenburgo, que es una cosa, es un monumento de hechos profeso, donde hay nombres de la gente que fue asesinada y demás, pero no es un lugar en el que el causante de gran parte de la represión, sobre todo de toda la represión posterior a la guerra civil,
está en el altar mayor. Eso es un acto de apología de una figura absolutamente terrorífica para la historia de nuestro país. Y además, y perdón un momento el inciso, creo que es importante aclararlo. O sea, es decir, no estamos hablando de lo mismo, y la pregunta de si se legalizaría la Fundación Francisco Franco o el Partido Comunista es que no se pueden poner en el mismo espacio. Yo me niego a esa comparación. El Partido Comunista es un partido legal que lucha por la democracia plena y por el socialismo, y la Fundación Francisco Franco es una fundación que exalta la figura de un dictador fascista en un país en el que ese señor causó miles y miles de muertos. Y entonces, y a mí la cruz y las eso cruces no es verdad, me querido parece que Álvaro. están en el ámbito de la vida privada de la gente, que cada uno puede rezar a los dioses que estime oportuno, y me parece que eso entra dentro del derecho y de la libertad de cada uno individualmente a rezar a los dioses que le apetezcan, o algunos que no rezamos a ninguno porque no queremos que exista ninguno, y el problema no es la cruz, el problema es la historia que hay detrás de ese espacio, ¿no? De ese, Bueno, se llama monumento, antes ha hecho el presidente de la Fundación Francisco Franco una referencia a un tuit que se emitió, que se lanzó al ciberespacio el pasado 1 de abril. Es el día en el que el bando autodenominado nacional, el bando franquista, gana la guerra civil, y es el día que la Fundación Francisco Franco emite ese tuit que dice algo así como que fue una justa victoria. ¿Qué decía? Merecida y justa victoria. Merecida y es justa nuestro victoria. criterio. Han recibido una luz de críticas por ese tuit. Afirmativo. ¿Se arrepiente? Yo en absoluto. ¿Defiende que fue una merecida y una justa victoria? Naturalmente que sí. Por desgracia fue una guerra, ganaron unos, otros las perdieron porque se dedicaron a matarse entre ellos. ¿Yo qué quiere que le diga? Opinión de ese tuit. Y también que parte de los militares profesionales estaban en el otro lado, ¿no? Ah, no, señor. Uy, No, Álvaro. no es cierto. Qué error. No, sí es un error. Con Franco había un hubo montón de generales de graduación. 15 generales. Y en la República hay un montón de generales de 150 la graduación. República, cuidado, Sí, eso está... 15 y 150. Hombre, más o menos. No, pero vamos, 15 por eso lado, hay que verlo. pueden ¿Quién eran ser los generales 12. del ejército republicano y quién eran los generales del El ejército ejército, sublevado? la gran mayoría se mantuvo con la República. Sí, no, pero yo estoy hablando de los mandos. Por de los mandos eso profesionales. hubo una guerra En cualquier caso, no, hubo una guerra civil porque los que tenían el aparato del Estado, es decir, el ejército y la iglesia y la economía en ese momento, se alzaron contra un gobierno que defendía al pueblo. Ese es el fondo de la guerra civil, porque había una oligarquía que quería mantener los privilegios que tenía. ¿Qué oligarquía? Un gobierno que defendía al pueblo. Un gobierno que defendía al pueblo, un Pero gobierno que había hecho habría una reformas. parte del pueblo que estaría con el alzamiento. Evidentemente había una parte Más del pueblo de media España. que apoyó el golpe de Estado. Más y de en cualquier media caso, España. y en cualquier caso, lo que se puede de verdad cuantificar son los resultados electorales que se habían producido previamente en febrero, ¿no? Que Y no en se cualquier saben. caso, y en cualquier Álvaro, caso, que da igual. se lo pero acabo de sí, decir, pero que no sí. se saben. Pero si es que, o sea, aunque usted crea que no se saben, que No sí se saben, saben. pero bueno. Léase o sea, el libro este. porque sí, ya, pero es que Te lo hay voy a muchos regalar. más- pero es que hay muchos más libros. Pero este, No es, sé. este es probablemente el más preciso. Claro, porque es el que dice lo que a usted le apetece. No, señor. No, Claro. señor. Es Sí, aséptico. Es aséptico, no, objetivo. no es así. Es el que se ha cogido la lista. Ha ido punto. Ha sido un trabajo, No, un trabajo no de es así. tiro. En cualquier caso, ese es el elemento, y lo que es indiscutible desde un punto de vista histórico, es que el país estaba dividido. Eso nadie lo puede negar. Había una división en el país que unos pretenden trabajar o Álvaro, cambiar. esto que acaba usted de decir es relativamente novedoso viniendo de quien viene, porque por lo general en el bando que usted representa en esta mesa, el país no estaba dividido, fueron unas élites y unas oligarquías económico, político, financieras y militares las que se alzan contra el pueblo. Sí, eso es así. Entonces el papel ahí... Pero que el país tenga división política no quiere decir que apoyen un alzamiento militar, ni un golpe de Estado. O sea, hay una división política, eso es indiscutible, solo hay que ir a los resultados electorales. Igual que ahora mismo hay una división política en el país, porque hay diferentes opciones que tienen diferentes... Una parte muy importante del pueblo estaba con esas oligarquías. Yo no diría que una parte importante del pueblo, yo creo que hay una parte importante del pueblo que se referencia a la derecha, fundamentalmente influido por la Iglesia Católica. En ese momento toma un partido muy claro, exceptuando en algunas regiones muy concretas del país, pero lo que sí que es cierto es que hay un voto importante a la derecha. Eso nadie lo puede negar desde un punto de vista histórico, ¿no? Ahora bien, eso no quiere decir en modo alguno que eso justifique que haya un golpe de Estado. Igual que hoy, por ejemplo, por mucho que pueda tener un porcentaje interesante de votos, Ciudadanos, el PP, etcétera, etcétera, no creo que sus votantes justificasen un golpe de Estado. Hay una división política en el país, lógica y normal en cualquier democracia, que es que hay diferentes opciones de voto, pero eso no quiere decir que el pueblo apoyase la solución de un golpe de Estado para acabar con eso. A ver, estamos volviendo otra vez al principio de cómo habíamos empezado.
Ahí no hubo ningún golpe de Estado, ahí hubo un alzamiento. No, hubo un alzamiento dirigido por unos generales al que se sumó más de media España. Más de media España. Eso lo han contado los historiadores, eso y por también. eso está ¿no? perfectamente contado. Sí, está muy y por documentado. eso hubo una guerra civil. Es un asunto en el que no nos vamos a... Sospecho que no se van a poner ustedes de acuerdo. El levantamiento o alzamiento o golpe de Estado es el reflejo de las dos Españas y de las dos visiones sobre nuestra propia historia, que va a ser difícil que nuestros contertulios se pongan de acuerdo. Voy a proponer otro asunto encima de la mesa. Álvaro Aguilera se ha referido en varias ocasiones, ha puesto usted como ejemplo Alemania. En Alemania no habría una fundación como la Fundación Francisco Franco, en Alemania no habría un monumento como el Valle de los Caídos, en Alemania, que ha padecido, decía usted, un gobierno, una dictadura también de corte fascista. ¿Es equiparable para usted el franquismo y el nazismo? Bueno, o sea, desde un punto de vista de determinados elementos ideológicos sí, sobre todo en la primera etapa del franquismo, ahora ya hablando desde un punto de vista más histórico y político que tal, sobre todo en la época en la que Serrano Suñer tiene cierta influencia en el gobierno franquista. Yo creo que la dictadura de Franco es una dictadura más fascista que nazi, y yo creo que esto ya es un debate más historiográfico y habría que ver exactamente qué significa cada cosa, o sea, más cercana a lo que sería Mussolini o Salazar, o incluso Miguel Primo de Rivera en la primera parte del siglo XX, que el nazismo, que es una dictadura de otros componentes, racial, étnico, más racial, más étnico, es decir, yo creo que se parecería más a lo que sería la dictadura pues, de Mussolini, por ejemplo, o de Salazar en Portugal, ¿no? Es una pero vamos, esto sería un debate sí, pero por supuesto, pero me interesa saber qué opina un miembro del Partido Comunista con respecto a esa equiparación que hay muchas veces que se hace entre el franquismo y el nacionalsocialismo, entre Franco y Hitler. Esa es la opinión de Álvaro Aguilera. ¿La suya? Pues en general ese intento de ligar a Franco con el régimen de Hitler es ridículo. Es decir, Hitler no tiene nada que ver con Franco. Fueron dos regímenes consecuencia de dos situaciones completamente distintas, pues Hitler fue elegido democráticamente. Y luego desembocó al final, pues mira, que Hitler perdió una guerra, hizo unas barbaridades enormes con los judíos. Por cierto, Franco fue el que más salvó judíos, no sé si lo sabe. ¿Lo sabe? Sí, Franco es adorado en Israel. Porque Franco es adorado en Israel. A Franco el Centro Mundial Judío de Nueva York le escribió una carta que no recuerdo ahora cuál, agradeciéndolo todo lo que había hecho por los judíos, de manera que cualquier relación de Franco con Hitler es entonces lo del complot judeo-masónico izquierdista, ¿a qué venía? ¿Qué? Lo del complot judeo-masónico izquierdista. Lo del judeo seguramente que si hablamos usted y yo nos entenderíamos, bueno. Seguramente. Háblenlo. Hombre, lo que yo decir estamos claro como una raíz de la causa judía. Está claro quiénes son los que mueven en el mundo las finanzas. Y Franco cuando hablaba iba por ahí. En cuanto a masónico, la masonería, evidentemente la masonería no se puede obviar. La masonería tuvo una gran influencia incluso en el propio ejército. En el propio ejército había muchos generales que eran masones. Y algunos que no pudieron ser lo que quisieron, como Franco. Bueno, eso no sé dónde se ha sacado usted eso. Hombre, esto es algo que se ha dicho. Hombre, pues le agradecería que me lo enseñara porque me interesaría tener esa información. Porque yo no la he visto nunca y bueno, me gustaría conocerla, ¿no? Hay algo que flota en el imaginario colectivo del país, un relato según el cual Franco es tan particularmente hostil a la masonería porque fue rechazado por una logia. Anda ya. Esto, Fundación Francisco, ¿lo desmiente esto? Totalmente, vamos. Totalmente. De todas maneras, la masonería es un tema muy amplio, ¿no? La masonería es un tema muy amplio y muy desconocido. Es decir, por ejemplo, si nos retrotraemos atrás, a 200 años atrás, pues mire, la Armada Española, la de Trafalgar, si uno va al Panteón de Marinos Ilustres en San Fernando, se lleva una sorpresa, porque todos los héroes de Trafalgar, Churruca, Gravina, todos eran masones. Era la ilustración. Hay que ir al cementerio civil de Madrid. Era la ilustración en la que venía, y por cierto, luego vinieron las guerras carlistas precisamente contra la ilustración. Franco contaba con algunos generales masones. Sí, Cabanellas, por ejemplo, era masón. Sí. Bueno, ven ustedes que vamos planteando preguntas concretas para comprobar esta discrepancia que se produce, obviamente, si no habría debate en todos los aspectos. Vamos a preguntarle a dos españoles qué es para ellos España. Verán cómo también tenemos diferencias aquí. Álvaro Aguilera, ¿qué es para usted España?
Bueno, España es muchas cosas. España para mí es un país de países, es un lugar que desde luego ha tenido momentos realmente brillantes de conocimiento, de cultura, de progreso, y desde luego la idea de España que yo tengo es una idea bastante alejada de la que últimamente se esgrime, de la que se esgrimió desde luego durante la dictadura franquista, y que tiene más que ver con precisamente la foto de Carmena y Colau, de dos ciudades hermanadas, haciendo un acto sobre la legalidad republicana, ¿no? O sea, esa España que se escuchaba, esa España que conversaba y no que solucionaba o que se pretende solucionar a golpe de ejército o a golpe de intervenciones las diferencias, ¿no? Yo creo que España, si tiene un futuro, desde luego tiene mucho más que ver con la foto esa de Carmena y Colau inaugurando algo sobre la legalidad republicana, sobre ese momento de esplendor cultural y político español, que con los desafortunadísimos acontecimientos que están ocurriendo en Cataluña por parte del Estado actual. ¿Por parte del Estado? Sí, por parte del gobierno, vamos, central. ¿Del gobierno central? El gobierno español, sí, el gobierno español. Es decir, ponemos la responsabilidad en el gobierno central de lo que ha ocurrido con el separatismo en Cataluña. Bueno, o sea, desde luego del tratamiento que se le ha dado y del auge de lo que ustedes llaman el separatismo, desde luego, indiscutiblemente. ¿Es responsable el gobierno de España? Es responsable esa visión de España en la que evidentemente ahora mismo el gobierno, pero también Ciudadanos, tienen una punta de lanza incluso de su campaña electoral, ¿no? Y cuando dice que ustedes dicen, ¿a mí con quién me incluye? No, a los que dicen separatismo. Ah, vale. O sea, yo sí que digo separatismo. Claro, es que yo no hablo de separatismo. España, me interesa, Álvaro, país de países, nación de naciones, Estado plurinacional. Entiendo que a usted está cómodo en ese concepto. Sí, yo estoy muy cómodo en ese concepto. ¿España es una nación? España es una nación de naciones, sí. Una nación de naciones. ¿Y cuántas naciones estarían comprendidas dentro de la nación española? Pues la de todos los pueblos que decidan determinarse como nación. Ese es un elemento que está sobre Murcia, por ejemplo, si un día lo considera, también Murcia sería nación. Si los pueblos, o sea, si el pueblo murciano, o sea, desde luego lo que no tiene sentido es que en torno a una idea que la gente rechace, que la gente de un espacio rechace, se construya un país. Yo eso nunca lo entenderé, nunca lo he comprendido. Y ojo, yo parto de la base de que a mí personalmente me gusta la idea de esa España, o sea, de la España republicana, de esa España. Yo no quiero que Cataluña se independice, yo quiero que haya una España federal, una España republicana, una España laica, una España que progrese, pero al final una España. La España de la República, de la Constitución republicana, de Azaña, de Negrín, de Prieto. ¿Usted considera que esa España, esos líderes republicanos, harían bandera de un Estado plurinacional donde cada región pudiera configurarse como una propia nación? Yo creo que algunos sí y otros no. O sea, por ejemplo, ¿cuáles sí? Son líderes bastante... Porque yo los discursos que he leído y la propia Constitución de la Segunda República no habla ni siquiera de autonomías, habla de regiones. Yo eso es algo que sí que es verdad que he percibido un cambio en las izquierdas, de aquella izquierda ilustrada, de aquella república burguesa para muchos, una república traidora para otros. Sí que ha habido una evolución con respecto a la idea nacional que, y esto es una opinión personal, a mi juicio, una opinión individual y como tal subjetiva, ha vinculado la idea de España a la idea de Franco. ¿Esto se ha producido? Hay una España que es la España de Franco. Hay un proyecto de España que es la España de Franco. ¿En el 2018 también? Hombre, hoy también, es evidente. O sea, quiero decir, aquí estamos hablando. ¿Pero es significativo? ¿Esa España neofranquista? Es significativa. Bueno, yo creo que está igual que el independentismo se ha forzado y que surge, es decir, es porque colisionan dos modelos extremos, dos modelos que no terminan de funcionar, ¿no? y que pasan inevitablemente por una solución democrática de estas diferencias, es decir, porque al final los pueblos decidan cuál es su futuro, que es de lo que se trata, y que creo yo que si eso se hubiera producido con el estatut o hace 10 años, etcétera, no tendríamos ahora mismo el follón que tenemos montado. Álvaro, ustedes son favorables, usted, me refiero al Partido Comunista, al llamado derecho de autodeterminación. Indiscutiblemente sí, claro. Juan Chicharro, ¿comparte algo de lo que acaba de decir Álvaro Aguilera? Nada. ¿Qué es para usted España? España es mi casa, España es mi mujer, son mis hijos, son mis hermanos, son mis padres, son mis primos, es usted, es el pueblo, es una nación que ha crecido a lo largo de 1000 años y que ha tenido diferentes... Sí, 1000 años, sí, ya en la Nava de Tolosa, ahí empezó a forjarse España, o incluso antes,
Y en 1492 pues se unió y surgió. Y hay diferentes conceptos de cómo debía ser España, efectivamente, en el régimen anterior. Y de hecho, en el régimen anterior estaba la corona de Aragón, la corona de Castilla, en un momento de enero se terminaron, mantuvieron sus fueros, y llegó el siglo XIX, después de la tragedia de la invasión de los franceses, y se plantearon dos guerras aquí y aparecieron durante tres... Es que de eso se habla poco, pero hubo 3 guerras civiles en el siglo XIX. Los carlistas defendían sus fueros son los estatutos. Si uno lee el fuero, los fueros de Vizcaya, por ejemplo, que defendían los carlistas, es prácticamente... Pero ¿sabe cuál es la diferencia? La diferencia es que los carlistas decían Dios, patria, rey, fueros y rey. Cuando hablaban de los fueros de patria, hablaban de la gran España, de su gran patria que era España. Y ahí podríamos hablar largo y tendido quizás del espíritu separatista o independentista en las Vascongadas, como consecuencia de la pérdida de las guerras carlistas. Es decir, cuando en 1876 se abolieron los fueros, el gobierno liberal de Madrid, surgió el nacionalismo vasco. Hasta entonces jamás lo había habido. Si usted se coge la nómina de oficiales de la Real Armada Española, durante 300 años la mitad son vascos. Los grandes marinos españoles han sido vascos de la propia Armada Española, y catalanes también. En Cataluña el carlismo también estuvo muy implantado. En definitiva, nación de nación en país de países, pero bueno, ¿quién se ha inventado eso? Es decir, yo he nacido en Madrid, aunque luego como mi condición militar estoy en todas partes del mundo, pero mi madre es canaria, mi padre había nacido en Castellón, tengo primos vascos, estoy casado con una gallega. Esa es la gran España, y sobre todo en un mundo que vamos a la Unión, es que no tiene sentido de ninguna de las maneras el propiciar de ninguna de las maneras separatismos o independentismos. Dice Álvaro que en Cataluña la culpa es del gobierno central. Bueno, pues mire, en gran parte pues sí voy a estar de acuerdo con usted en algunas cosas, pero por la forma en lo que le está haciendo. Porque en Cataluña lo que está pasando simplemente es un proceso revolucionario, un proceso subversivo de libro, un proceso revolucionario de libro. Curioso, en el cual una minoría lanza una idea a fuerza, España nos roba lo que quiere, y mediante la utilización de técnicas y un conjunto armónico de acciones, pues acaban imponiéndose a una mayoría para derribarla y por sustituirla. Pero si es una minoría, ¿por qué no se les deja votar? Si es una minoría, ¿por qué no les dejamos votar? Porque Cataluña es de todos, Álvaro. Cataluña no es suya. La Cataluña, o sea, yo es que soy muy fan de aquello de la tierra es del que la trabaja, entre otras la tierra cosas, es del que la vive. Bueno, pues cambien la Constitución española. La tierra, bueno, es que eso no pasa nada porque cambia la Constitución española. La Constitución española se puede reformar, todo se puede reformar. O sea, no tiene sentido. No pasa nada. Antes ha preguntado Maduro en Murcia, es que no tiene sentido. La democracia se basa en el cambio, en la transformación, en ir evolucionando. En el año 75... Estoy defiendo una nación que dice que tiene 1000 años, pero que antes no era nación, y alguien decidió que fuera una nación. Y a lo mejor ahora los catalanes quieren que sea una nación. En el año 78 se creó el régimen de autonomías para intentar calmar el problema de los separatismos, fundamentalmente en las Vascongadas y en Cataluña. Y de repente, aquella frase que no sé quién la dijo, del café para todos, se crearon 17 autonomías, que esto es bueno, y usted que es comunista, pues debía ser consciente de lo que nos está costando a los españoles este sistema, más de 100.000 millones de euros al año. Fíjese usted lo que podríamos arreglar los españoles con 100.000 millones de euros al año. ¿Y si hubiese un Estado central provincial como en el franquismo no pasaría? ¿No costaría dinero? Una estructura estatal cuesta dinero. En el año 75, cuando se murió Franco, por ejemplo, la deuda era del 9%. Ahora es más del 100%. Se lo recuerdo. En el año 70, con Franco, claro, usted como no lo vivió, pues no lo sabe. Lo ha leído y probablemente se ha fundamentado sobre eso. No se pagaban impuestos. Usted sabe que no se pagaban impuestos. Pero es que a usted le parece positivo que no se paguen impuestos, a mí no. Pero si es a mí que no me parece positivo que no se paguen impuestos. Si es que no hacía falta. No hacía falta. Eso... ¿Sabe por qué? Porque había una buena gestión y había buenas gobernantes. Una gestión, señor. Impecable, una gestión impecable. Pero mire usted, y además usted, ¿cómo se puede decir eso? Pues mira, usted que es comunista, debería de saber que las leyes laborales franquistas, han sido acusadas por la política liberal del Partido Popular porque decían que eran los culpables del paro que había en España. Porque la legislación laboral del franquismo protegía a los trabajadores hasta extremos insospechados. Hasta Marcelino Camacho. Bueno, eso de hasta sí, señor. Hasta Marcelino Camacho, cuando el primer estatuto de los trabajadores, luego se ha reformado, usted sabe que ha tenido 200 reformas, dijo que hemos perdido un montón los trabajadores. Con Franco era imposible el despido. Hoy el abaratamiento del despido no tiene nada que ver con lo que había con Franco. Con Franco, concretamente, antes de la entrada del nuevo Estatuto de Trabajadores, eran 60 días por año y por 6 años. ¿Cuánto es ahora?
Es que es increíble. Es Sí, decir, pero la protección a los trabajadores y a la justicia social fue algo impresionante. Porque le voy a decir una cosa. Esa España atlética de la que usted habla, se asesinaban, no sé qué, se encarcelaban, tal, le aseguro que no era así. Mira, en el año... Pues usted ha mencionado a Marcelino Camacho, que se pasó en la cárcel prácticamente Sí, toda señor. la década de los 60 y de los 70 por intentar ejercer la señor. libertad sindical. Sí, señor. O sea, que no se puede decir que, Sí, fíjate señor. qué bien estaban los trabajadores Sí, en señor. cuanto querían salirse del sindicato vertical Los negocios, y cuando querían crear los un convenios sindicato. colectivos estaban protegidos de una forma tal con las leyes No, laborales. lo que pasa es que el sindicato vertical era un sindicato corporativista y un sindicato controlado por la patronal, en el que se fijaban los salarios, se planteaban los precios y evidentemente luego se daban una serie de prerrogativas a los trabajadores para que no se sublevaran precisamente contra esos patrones. Mira, le voy a decir una cosa. Pero no me puede usted decir que eso Franco, era una situación laboral maravillosa, porque Pues una de las cosas que maravillosa había era, vamos, solamente hay que Maravillosa preguntarle era. a los vecinos y vecinas de Carabanchel, de Villaverde y tal, Pregúnteselo. que vivían en calles sin agua, sin luz, en chabolas, y usted esto Eso sabe fue que el es momento cierto. determinado cuando vinieron del campo ¿Y por qué vinieron del se campo? montó el chabolismo. Igual es que se estaban muriendo de hambre y por eso vinieron del campo. No, bueno, en precisamente esa porque España murieron de hambre, maravillosa, vaya a Badajoz, en esa España estupenda, váyase a Badajoz, en Badajoz, váyase usted a Badajoz donde y todavía verá. existía en algunas familias oligarcas el derecho de pernada. Los santos inocentes, sí señor. Pues ya y está. llegó Franco y cercenó todo aquello y creó Pero el los plan de santos Badajoz y Por 56 favor. poblaciones. Y los santos inocentes, la novela de Delibes, ¿en qué época está ambientada? Sí, señor, sí, que sí, eso no se Bueno, puede discutir. y llegó Franco y lo Eso- quitó. y eso no lo cercenó por completo. Pero si eran. España en el año 40 estaba en la miseria más absoluta. Y en el 50 estaba en la cuando se miseria. murió, en el 50 ya empezó Y hasta, se y hasta la recuperó. llegada de los tecnócratas, que traicionan los principios fundamentales del movimiento. Hubo muchos sus de ellos, discusiones, muchos pero en el de año ellos. 75 Y sobre todo por la España era la inversión novena extranjera, potencia industrial y del sobre mundo. todo por la inversión extranjera Y no había en paro. torno a un contexto de Guerra Fría en el que España juega un papel geopolítico fundamental. Por eso se invierte en el franquismo y los tecnócratas plantean una política del desarrollismo Y eso que era malo. no va aparejado, Y eso era malo. a unas condiciones laborales eso era- mejores. ¿Cómo que no? No lo va. No, poco. No lo va. No, O sea, poco. es decir, de todas la maneras, época del entre- 600, usted ha oído hablar de la época del Si la 600. época me va a decir usted que la época Vale. del 600 supone, de verdad, Pues muchísimo. Supone del señor que se ha comprado un coche y lleva a la playa Benidorm. Fue el cambio brutal. Mire, en el año... Sí, pero eso no es un... Pero eso no, mire, eso no es entre, la clase, entre el año 60... eso no es la mayoría social. Álvaro, entre el año Eso no es la 60... mayoría social. un poco, entre el año 60... No. En el año ¿Me está diciendo usted que todo el 75... país iba a Benidorm? La clase baja... bueno, es un decir, hombre. La clase media era La gente veraneaba en los un pueblos. 56% y la clase más rica era un 5% en el año 75. Vale. Lo asombroso de eso es que más de la mitad en los años que van del 60 al 75 de esa clase baja accedió a la clase media. Por desgracia hoy está minorada, ¿eh? Por desgracia hoy está Pero que es- minorada. yo es que esto de la clase media no sé lo que es, por o sea, políticas liberales capitalistas Yo que no sé lo que probablemente es la con las clase que yo no estoy de media. acuerdo tampoco, ¿eh? Ya, pero vamos, quiero decir que no... o sea, no se puede decir determinadas cosas. Querido Álvaro, Franco no no. se sustentó en las bayonetas. ¿Saben en qué se sustentó? En el pueblo que lo mantuvo. Porque si fuera verdad toda esa película que nos cuenta usted, sería para lamentarse sobre los españoles. Hombre, pues yo de verdad aguantar 40 años le eso de animo- matando le las animo a que cárceles. toda esta película Claro. que yo le estoy contando solo tiene que irse las asociaciones de vecinos de Orcasitas. En de el año Carabanchel, 75 de Vallecas, había del 10.000 Pozo de presos. Ciorra y Puntes. Déjame terminar una vez, 10.000. una vez Hoy hay solo una vez. 100.000. Yo con una Perdón. vez suficiente. Perdón. De todos esos barrios yo le invito a que vaya a las asociaciones de vecinos y les pregunte cómo estaban esos barrios a finales de los 70, o sea, Álvaro, y a principios de los 70. pregúntele a los que les entregaron, que hoy serán sus nietos, más de 4 millones de viviendas sociales gratis. Pregúntese. No, pero yo, o sea, con yo- hipotecas. No, o sea, yo estoy hablando de la... Con hipotecas ridículas. No, yo estoy las que hablando de entregó eso. Franco. No, pero es que no. Y hoy, Pero y Franco esas están entregó por ahí. hipotecas. Franco Eran entregó hipotecas. ridículas. Eran ridículas. Las entregaba Todo lo Franco. contrario que hoy. Sí. Pero sí más. Mira, le voy a decir una cosa. Se va usted a caer de espaldas. Más socialista que Franco ni ninguno. Hombre, sí. No hay socialista que No Franco. me caigo no de hay espaldas ninguno. porque Bueno, respaldo. Pero... La última pregunta, porque estamos acabando ya este debate, es una pregunta que yo creo que va a ser la más complicada, porque ya verán ustedes. Le voy a preguntar, primero le voy a preguntar a, y ya les digo que después de esto nos vamos a publicidad, primero le voy a preguntar a Álvaro que me diga algo positivo del régimen franquista. Algo, una cosa. El surgimiento de las comisiones obreras. No me haga usted trampas. Hombre, No, sin el régimen que sí. franquista no se explicaría. No, pero eso es una consecuencia indirecta y probablemente que no deseara el régimen. Bueno, evidentemente el régimen no lo deseaba. eso, Algo claro. imputable al régimen franquista. Algo que haya hecho bien. No puede haber hecho durante 40 años todo mal
un régimen, por muy liberticida, tiránico que sea? Es que, o sea, sinceramente no es por cuestionar la pregunta, pero me parecería un ejercicio de frivolidad hablar de una cosa Estamos hablando de la economía, de que la economía mejoró, aunque bajo su punto de vista se debió a los tecnócratas que traicionaron los principios del movimiento. No, bueno, esto podría ser una extranjera en torno a un contexto de Guerra Fría. O sea, ¿podemos hablar de una mejora de la economía o tampoco? Es que ¿en qué parte del franquismo? El final del franquismo, a partir de los 60. El desarrollismo fue bajo un una régimen mejora de de la Franco. economía. Evidentemente el desarrollismo fue una mejora de la economía. Entonces claro. podemos hablar, Pero eso no es algo positivo. Porque ¿No es positivo? No es positivo por el hecho de que, o sea, evidentemente que mejore la economía de un país es positivo, pero la cuestión es o sea, hasta dónde podría haber llegado el país si no hubiera sido un régimen franquista. Es decir, claro, si ahora mismo vamos a la inflación, a una situación de colapso y de quiebra del sistema financiero, y dentro de 2 años rescatamos todos los bancos, bueno, un poco lo que ha pasado hace 5 o 6 años, pues evidentemente ahora estamos mejor que entonces. ¿Eso es una obra del sistema actual? No. Eso es una salida del sistema actual a un problema que ha generado el sistema. Entonces, claro, no lo puedo entender como algo positivo. Entonces, Álvaro, podemos concluir que durante el franquismo no hubo absolutamente nada positivo. Yo creo que no, o sea, en términos generales. Juan Chicharro, presidente de la Fundación Francisco Franco, dígame Pues yo el gran error del franquismo. el gran error. Claro, le voy a hacer una pregunta difícil bueno, como se le ha hecho a que él. me ha preguntado la misma. No, a usted le hago la pregunta difícil. El gran error del franquismo. El gran error del franquismo. Pues seguramente que hubo... Puede hacer como su compañero que me ha toreado. No, yo no lo voy a torear. Seguramente que hubo más de uno, probablemente. Sí, pero cite alguno. A ver, que empiece a pensar cuál fue el error del franquismo. Y si no el gran error, pues dígame un error, algo Pues en lo quizás, que Franco se equivocó. Quizás en los momentos álgidos del desarrollo económico, que fue bestial, entre el año 60 y 75, se podía a lo mejor intentado quizás o propiciado una transición anterior al año 78. Ese es quizás, tampoco estoy muy seguro. Pero ¿sabe cuál es el Le problema? van a reñir en la fundación por decir eso. No me van a... Bueno, que me reñan lo que quieran, pero no, es que fue imposible porque fue cuando empezó la amenaza de Terra, y entonces España se rompía otra vez, y probablemente eso impidió esa posibilidad. Juan Chicharro, presidente ejecutivo de la Fundación Francisco Franco. Ha sido un Gracias. placer que haya estado usted aquí esta tarde. Álvaro Aguilera, secretario general del Partido Comunista de Madrid. Ha sido un placer teneros aquí.